Excelente. Bueno, entonces nos toca consultante, paciente, analizante, ¿no? Tres posiciones subjetivas que ya las vamos a ir definiendo, que son la invitación de este curso a pensar juntos. Y las ocho clases, los ocho encuentros que vamos a ir generando, tienen cada uno un cierto propósito, ¿sí? Este primer encuentro obviamente es para reunirnos, conocernos un poco, dar algunas luces preliminares y sobre todo dar miramiento a estas dos cuestiones, ¿no? La posición consultante y paciente, ¿sí? A partir de allí es que el gran tema de la clase va a ser la cuestión de la politización de los malestares, ¿sí? Una cierta política del sufrimiento subjetivo. Entonces, me parece importante que la posición consultante y paciente sea pensada con filosofía política, no solo con clínica en un sentido restringido. Primera idea, ¿no? Probablemente la más importante de hoy. En la clase 2 eh, vamos a intentar proponer como la idea propiamente psicoanalítica que nos va a ir acercando a la cuestión de qué es un analizante, que tiene que ver con la pregunta de qué es un síntoma psicoanalítico, a diferencia de un síntoma médico, un síntoma psiquiátrico, un síntoma psicológico, que es un síntoma propiamente psicoanalítico, y cómo se relaciona eso con lo que podríamos llamar el pasaje de un motivo de consulta o la explicitación de un cierto malestar subjetivo a una demanda de análisis propiamente dicha. Entonces vamos a dibujar un trayecto que podríamos decirle son los umbrales lógicos del pasaje de una posición subjetiva, por caso paciente, a analizante. A través de estos conceptos, demanda de análisis, síntoma analítico y otros aledaños como transferencia, ¿sí? Cuando nos metamos en eso, desde la segunda clase vamos a ir esclareciendo qué es un analizante, ¿no? Que es impensable sin su contracara, que es el analista como lugar, como función. En la tercera clase el gran tópico es la transferencia, el lugar del analista, la función del analista, el deseo del analista, toda la cuestión del tremendo tópico que en psicoanálisis representa el asunto de la transferencia, que no sé si estarán de acuerdo conmigo, es el arena de lucha, donde jugamos buena parte de nuestra clínica, digamos, ¿no? En cómo entendemos la transferencia, en qué se juega allí, en cómo la interpretamos, si es que la interpretamos, eh, cómo entendemos nuestra posición ante el paciente, etcétera, ¿sí? Es apasionante el tema de la transferencia y seguro que nos vamos a quedar recortos de tiempo para formalizar todo lo que se puede hablar al respecto. En la clase 4 mi idea es proponerles, eh, todos estos temas se van a ir mezclando igual, ¿no? Esto es un diagrama simplemente. La diferenciación entre dos conceptos que hoy por hoy en la clínica fundamentalmente de Jacques Lacan se confunden y son muy diferentes y creo que abren clínicas muy diferentes, que es el concepto de responsabilidad subjetiva versus el concepto de rectificación subjetiva. A propósito de que nuestro tema, nuestro asunto es posiciones subjetivas, lo que yo propongo es que nosotros no trabajamos con responsabilidad subjetiva para la posición analizante. Trabajamos con localización y rectificación subjetiva. Vamos a tratar de armar una categoría esclarecedora respecto de qué se trata de eso y cómo se hace eso en la técnica, ¿sí? Recordando que este es un curso técnico-clínico, es decir, como que no simplemente de definiciones categoriales, sino de cómo eso se juega en un proceso clínico. A partir de allí va a ser muy importante tanto la lectura de texto como sus preguntas y como sus casuísticas clínicas, en la medida que quieran ir aportando algo de eso. Eh, la quinta clase y la sexta clase nos vamos a meter en algo bastante interesante, que tiene que ver fundamentalmente con la pregunta de qué está hecho un caso clínico, ¿se acuerdan? Como cuál es la materialidad. Y ahí yo les voy a proponer un concepto que estoy llamando materialismo textual, que es básicamente la idea de textualidad analítica, ¿sí?
Por ejemplo, mi colega Bruno viene hablando de un tiempo a esta parte del texto analítico. Lo desarrolla, por ejemplo, en su libro ¿Qué es un psicoanalista? A mí me gusta más, me seduce más la idea de textualidad que la de texto, porque me arma más cuerpo, me arma más movimiento, me arma más textura, no solo, digamos, menos semiótica, ¿sí? Menos como texto. Yo sé que en esto estaríamos de acuerdo con mi amigo Bruno, pero las palabras nunca son neutrales, digamos, ¿no? Entonces, a mí la idea de textualidad me dibuja más movimiento, más cuerpo, más textura, y la idea de texto me dibuja más semiótica, ¿sí? Por lo tanto, me dibuja una lógica más restringida al fonema, a la palabra, ¿sí? La idea de textualidad me apertura más a otras materialidades que no son solo fonemáticas o logocéntricas, como diría Derrida. Pero ya vamos a ver eso. Entonces, me interesa plantear que la clínica psicoanalítica es una clínica materialista, ¿no? No es una clínica idealista, sino materialista. Pero la materialidad de la clínica psicoanalítica es específicamente textual, ¿sí? Es cómo se arma una textura, una textualidad entre analista y analizante, susceptible de ser orientada en cierta dirección de la cura. Para pensar ese materialismo, ese de qué está hecho un caso clínico, nos vamos a servir, entre otras cosas, de textos de crítica literaria, ¿sí? Contemporánea, ¿sí? Eh, y en la clase 7, la temática va a ser la dirección de la cura y el psicoanálisis en la cultura, ¿sí? Bajo el entredicho de que yo planteo que la dirección de la cura es particular al caso clínico, pero también situable en ciertas coordenadas sociohistóricas, socioeconómicas, socioétnicas. ¿Mm? Por lo tanto, no es lo mismo la dirección de la cura en un lado o en otro, digamos, ¿no? Me interesa pensar ahí como ciertos diagramas o cartografías que nuevamente nos van a invitar a leer un poquito de filosofía política en relación con la técnica clínica. Eh, Y en la clase 8 vamos a trabajar, ojalá, sobre viñetas de ustedes y les propongo un poco como aplicar todo lo que hayamos leído hasta ese momento a un caso clínico y les voy a proponer el caso Dora, digamos, ¿no? Me río porque el caso Dora uno siempre lo quiere, digamos, como eliminar ya, como que ya dejen a Dora tranquila, ¿no? eh, Mil veces leído, vilipendiado, odiado, criticado el caso, revisitado por Lacan, por Freud, en fin. Pero me parece un caso interesante para diagramar algunos de los problemas que nosotros podemos enfrentar hasta el día de hoy. Problemas transferenciales, problemas éticos, problemas conceptuales que están presentes en el caso. Incluso les voy a dar ahí un texto, no les dije qué texto les voy a dar porque si no se me alarga mucho la presentación, eso los voy a ir mandando semana a semana, pero vamos a leer una crítica de economía política respecto del caso Dora, ¿sí? Es decir, una Dora leída con Levi-Strauss, con Marcel Mauss, incluso con Marx, respecto de cómo circula Dora en el deseo entre la señora K, los señores K y toda esta cosa. Bueno, dicho esto, y no quiero complicarles con categorías que por ahora no tengo ocasión de explicar. O sea, a veces hay palabras que pueden sonar rimbombantes. No quiero que quienes llevan menos tiempo en psicoanálisis o no han leído a Lacan se abrumen con lo que estoy diciendo, porque honestamente pretendo que cada una de las clases y cada uno de los textos vayan esclareciendo más que dejando angustiado. Y espero ser un buen mediador en esa tarea, digamos. Por supuesto que los temas interesantes en la vida tienen más de enigma que de esclarecimiento. Y un analista que no se lleve bien con el enigma y con la incertidumbre, le sugiero dedicarse a otra cosa, digamos. O sea, si uno pretende tener ideas muy claras y categorías útiles y universales, probablemente el psicoanálisis no es la disciplina que más vas a disfrutar, ¿sí? Uno pasa mucho tiempo leyendo psicoanálisis bastante extraviado. Uno pasa mucho tiempo escuchando a sus analizantes
también con grados importantes de incertidumbre. Entonces, no pretendo que el curso esté exento de eso, pero no quiero jugar la carta del lacaniano choto que trata de decir palabras extrañas y con eso salir jugando sin que nadie entienda ni carajo, como un mero hecho de narcisismo intelectual o violencia intelectual. No, no me interesa para nada ese lacanismo. Me interesa sinceramente que si Lacan no sirve de algo, sean sus conceptos, ni siquiera su personaje, su persona, ni su práctica clínica, que deja mucho que desear en muchos aspectos. Sus conceptos me interesan, ¿sí? Me interesa Lacan como autor y en particular ciertos conceptos que permiten orientar una práctica clínica hoy, ¿sí? Eh, entonces, ese es el Lacan que me interesa, ¿sí? Y que ojalá sea entendible, transmisible, conversable y contrastable. No, no el Lacan oscuro, ¿no? El Lacan del iluminismo, de las ideas claras. Bueno, eh, bien, entonces el curso, si ustedes leyeron el subtítulo, tiene como subtítulo muy chiquitito, Lógica y Fenoménica en la clínica psicoanalítica. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber momentos conceptuales categoriales y van a haber momentos donde necesariamente tenemos que hablar de fenómenos clínicos. A ver qué nos pasa con esto de la transferencia. Ya, el sujeto supuesto saber, el deseo del analista, pero ¿cómo, dónde está eso? ¿Cómo hablo de eso en una supervisión? ¿Cómo sé en qué lugar estoy para el paciente? ¿Se lo pregunto? ¿Lo asumo? ¿Lo leo entre sus asociaciones libres? Es decir, me interesa eso, ¿no? Estar permanentemente lidiando con la cuestión lógica y la cuestión fenoménica, la experiencia clínica, ¿sí? Por eso es que me interesaba este curso, digamos, ¿no? Que fuese con personas interesadas en estos temas, porque así podemos conversar sobre lo que cada uno hace, cómo lo entiende. Lo mismo con los textos, oye, no entendí nada, o me pareció terrible, yo hago las cosas distintas. O sea, todo eso, por favor, bienvenidas, bienvenidos. Bien, hasta acá la introducción. Ahora me tocaría plantearles básicamente dos cuestiones muy básicas, ¿no? Y luego paso a la revisión de los textos que ojalá les hayan llegado a sus mails y hayan podido al menos hojear algunos, ¿no? No nos vamos a meter todavía en la diada analista-analizante, eso va a ir apareciendo desde la segunda clase. Pero sí me interesa distinguir un poco esta lógica de consultante-paciente. Mis primeras palabras van a ser muy genéricas, es decir, como yo lo entiendo. ¿Sí? No me voy a servir de ningún gran autor, de ninguna gran cita, no esperen ninguna brillantez en lo que les voy a decir, simplemente intuiciones generales. Un consultante, y con un consultante, permítanme, una consultante, estoy hablando de la posición subjetiva, no de una persona concreta. Un consultante es el nombre, por lo tanto, una matriz que recibe una persona que va en búsqueda de ayuda, pónganle comillas, psicológica, a cualquier dispositivo, sea mercantil, privado o estatal, de atención en salud mental. Entonces, un consultante puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser una diada, puede ser un grupo, pero que en todo caso está demandando no PAN, no asistencia jurídica, no masajes, sino atención psicológica y o psiquiátrica, salud mental. Lo que entendemos por salud mental a grosso modo en Occidente. Y, por supuesto, nunca va a dar lo mismo, como nada en psicoanálisis, cómo llegue, desde dónde llegue, si está derivado desde un tribunal de familia, va obligado, obligada, va derivado con sugerencia, si llega a una institución estatal o llega a un consultorio privado, si llega por una atención telemática remota o presencial en una consulta tridimensional. Todo eso arma coordenadas de trabajo iniciales que son muy diversas. ¿Por qué menciono esto? Bueno, es una idea obvia.
todos ustedes lo saben esto. El asunto es que los psicoanalistas solemos plantear un sujeto teórico como un consultante adulto, blanco, heterosexual, hegemónico, de consulta individual que llega a tu consultorio privado y que tiene dinero para pagar, ¿no? Ese es como, y que es neurótico, como estructura. De todos los ejemplos que damos, todos los presupuestos teórico-técnico-clínicos que planteamos, parten de esa suerte de sujeto teórico abstracto, ¿no? Eh, y cuestión que ni numéricamente se verifica que la gran mayoría de los consultantes respondan a esa tipología subjetiva, social, económica. ¿Mm? Hay demandas de terapia familiar, de terapia de pareja, hay demandas de grupo, hay demandas que son tremendamente desesperadas en crisis subjetivas de gran urgencia, que algunas requieren hospitalización, algunas requieren de farmacología, algunas requieren de asistencia social, de apoyo económico, algunas requieren de incluso de judicialización, perdón, en contextos de violencia intrafamiliar y otros. Y pareciera que esos son temas de los psicólogos, ¿no? Los analistas nos dedicamos a los grandes temas del inconsciente. Es ridículo, pero créanme que opera bastante así ese parteaguas como y que después nosotros reclamamos muchas veces, yo no sé cómo es en sus contextos nacionales, pero en Chile al menos los psicoanalistas muchas veces reclamamos que la gente tiene prejuicios con el psicoanálisis, por qué en las políticas de infancia nadie nos escucha, por qué los psiquiatras derivan con cognitivos conductuales y no con nosotros, por qué hay mucha gente que, en fin, no nos busca, o por qué todos los pacientes que atiendo son de determinado segmento social. Bueno, nosotros participamos también activamente de la consolidación de esos prejuicios, que no son un problema estructural del psicoanálisis, en el sentido de que el psicoanálisis tiene potencialidades de trabajar, en principio, con cualquier segmento social económico, con cualquier sistema sexogenérico y racial, y con cualquier condición de motivo de consulta, ¿sí? Dentro de lo que la psiquiatría podría llamar grave o leve, ¿sí? O sea, el psicoanálisis puede trabajar con psicosis, con perversiones, con trastornos neuróticos, pero con sintomatología que podríamos llamar borderline o de límite, ¿sí? Puede trabajar con autismo infantil, es decir, sabemos que el psicoanálisis es un campo clínico bastante heterogéneo y amplio, pero culturalmente eso se desconoce. Y los mismos analistas muchas veces reforzamos esos prejuicios al no considerar toda esta heterogeneidad. ¿Mm? Entonces, consultante básicamente es eso, ¿no? El nombre que recibe un sistema consultante que llegue por cualquier lugar a demandar cierta apoyatura, ¿no? Eh, Ustedes podrán ya presuponer que ese punto de inicio arma desafíos particulares para cómo construir, si es que se puede, la subjetividad analizante, por ejemplo, ¿no? Supongan ustedes derivación de alguien que está obligado, no sé, a hacer un trabajo de habilidades parentales porque comete violencia contra su hijo, no está muy convencido de estar ahí. Tienes 8 sesiones para trabajar porque después no tiene interés ni dinero para seguir adelante. Bueno, se instala la posición analizante, conviene, no conviene, se puede, no se puede, cómo se hace. Entienden que el modo en que alguien llega a la posición analizante, perdón, consultante, arma precondiciones de posibilidad para la instalación de un tratamiento de episteme psicoanalítica, que a veces es más sencillo y a veces es más complejo. ¿Mm? Incluso tenemos coordenadas, si ustedes quieren, como trabajadores de la salud mental que pueden ser muy distintas. Si yo trabajo en un CESFAM o COSAM, que son los sistemas de servicio en Chile de atención pública en salud mental, además de los hospitales públicos, donde las personas muchas veces consultan, yo no tengo ni siquiera un box seguro donde lo voy a atender,
el psiquiatra no está ni cerca de estar interesado en lo que hacemos los analistas. Voy a ver a esta persona que está gravemente atiborrada de problemas, probablemente de aquí a un mes si es que vuelve, y ni siquiera sé si es que yo voy a estar sin burnout laboral de aquí a un mes. Las condiciones de posibilidad de establecer un encuadre psicoanalítico de cierta regularidad, constancia, instalación de la transferencia y bla, 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 también son más complejas. Con esto no quiero decir que no se pueda trabajar psicoanalíticamente. Estoy simplemente mencionando casi por asociación libre dificultades que se presentan por estas condiciones materiales de dónde trabajo y cómo llegó el sistema consultante a instalarse contigo. ¿Mm? Que insisto, si llega un paciente individual, clase media, alta, a tu consultorio particular porque te vio, no sé, en Instagram, porque la tía le dijo que no sé qué, y bueno, y acepta tus honorarios, y bueno, viene a hablar de los padres, no sé, su infancia, bingo, bueno, no es tan difícil instalar un dispositivo psicoanalítico, o en todo caso se nos arma que siempre va a ser así. Lo que quiero decir con esto es que no pretendo dejar fuera todo un campo clínico simplemente por no responder a esta imagen como más hegemónica de qué es el psicoanálisis, que a veces es directamente fascista, eh, y muy poco atinada, ¿no? Voy a incluso hablar mal de las instituciones que yo respeto. Yo me formé psicoanalíticamente en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, una institución bastante abierta a la diversidad teórica, compuesta por miembros y miembros, socios participantes que son, yo diría, bastante abiertos a temas económicos, de diversidad sexogenérica y otros, dentro del concierto institucional chileno, pero aún se sostiene que para formarse como psicoanalista tienes que tener pacientes que vengan a lo menos 3 veces por semana en diván, como requisito técnico formativo. Y bueno, ahí la pregunta que se instala, a ver, ¿estamos en Viena, principios del siglo XX, o estamos en Santiago de Chile, siglo XXI? ¿Quién tiene tiempo y dinero hoy para analizarse 3 veces por semana? Entonces, ¿es un requisito técnico del psicoanálisis o es qué, digamos, ¿no? Pueden haber quienes me digan, bueno, hay mejores condiciones de posibilidad de un encuadre psicoanalítico si yo veo a alguien más de una vez por semana, si utilizo el diván. Yo en principio podría conceder ese punto. Podría decir, mira, sí, puede ser que efectivamente genere mejores condiciones de posibilidad para un trabajo analítico, para el despliegue de la transferencia, para la sistematización de ciertas temáticas que son complejas. Muy bien, pero se cae en el peligro de pensar que el psicoanálisis es una ritualidad que tiene que ver con esas cosas y no con la epistemología del analista y con la ética del analista. Entonces, yo puedo trabajar más psicoanalíticamente una vez por semana en un box frío de un hospital que trabajar 4 veces por semana en una cálida consulta con un diván en sector oriente de Santiago. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no lo hacen los muebles y tampoco lo hace la frecuencia. El psicoanálisis es una posición epistemológica, es un modo de operar clínicamente. Después, ¿hay mejores condiciones materiales para un trabajo? Por supuesto que sí. Uno busca las mejores dentro de las coordenadas de la diada trabajador de salud mental consultante para generar eso. Sí, siempre uno busca las mejores condiciones de posibilidad. Con posibilidad quiero decir dentro de lo posible, para que eso se despliegue. Sí, yo soy un teórico que le da importancia al encuadre, el encuadre material, cuándo nos vemos, cómo circula el intercambio, con qué frecuencia, cuánto dura la sesión, para mí son variables importantes, ¿sí? No son externalidades del caso, son variables importantes. Pero no defino que hay un encuadre que haga de parteaguas de qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis. Para mí el psicoanálisis no está en el encuadre. En todo caso, un analista siempre está obligado a pensar el encuadre como una variable más, entre otras cosas, de la transferencia,
pero eso no supone que haya lo que en la historia del psicoanálisis se llamó el oro puro del psicoanálisis, y en la medida que uno se va alejando del oro puro pasa a ser como análisis de bronce o de chatarra, sería uno, ¿no? No, eso es psicoterapia psicoanalítica, casi como si fuera una cosa de desprecio absoluto, ¿no? Me interesa eso como primera distinción. Ahora, un consultante, podríamos decirlo así, si el día de mañana, supongan ustedes, llega una persona que nos dice, mira, en realidad estoy atormentado porque no sé cómo hacer para, para demandar a mi marido que me golpea y bla, 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 eh, uno diría, bueno, pero ¿qué le interesa trabajar? No, no, lo relacional no me interesa, los golpes tampoco, me interesa demandarlo. Uno podría decir, bueno, en primer término, ese consultante está demandando un abogado, una asesoría jurídica, ¿sí? Tendremos que atender si acaso seremos una plataforma mercantil estatal que le derive con el profesional acorde con esa demanda, ¿sí? En primer término. Ahora, distinto es que diga, sí, requiero eso, pero me doy cuenta que con la demanda no va a bastar, porque en realidad lo quiero demandar, pero tampoco quiero que se vaya preso, porque igual lo quiero, y es el padre de mis hijos. Bueno, quizás tenemos, quizás este sí pueda ser un lugar donde podamos hacer algo, ¿sí? Entonces, hay que comprender que la consulta hay que atenderla en su literalidad, ¿sí? Y no presumir que todo o toda consultante es a priori, ¿no?, mi paciente psicoanalítico, ¿no? Hay otras urgencias subjetivas, hay otras disciplinas que incluso trabajan mejor ciertas cuestiones. Yo he descubierto, por ejemplo, muy favorablemente el trabajo que hacen terapeutas ocupacionales u otros en cuestiones como déficit de atención infantil, en fin, donde verifico que el trabajo que hacen en muchos casos es bastante más eficiente que el que hacemos los analistas. Y no tengo miedo en decirlo, digamos, ¿no? O sea, que me encante el psicoanálisis, que me parezca fantástico, no significa que sea omnipotente. Sería contrapsicoanalítico plantear algo así, como un todo saber, ¿no? Sería contrario a la lógica y a la ética del psicoanálisis, afirmar algo así. Entonces, primero que nada, vemos si es que hay consulta de algo así como trabajar con la subjetividad. ¿Mm? Si hay algo así como la subjetividad implicada, es decir, no se trata solo de un problema legal, de un problema objetivo, de un problema puramente económico, sino que hay economía subjetiva en juego, ahí entramos a jugar nosotros. ¿Mm? Ahí decimos, bueno, vamos a ver si usted se transforma en un paciente. ¿Sí? Con paciente, a diferencia de consultante, que simplemente estableció las coordenadas para una demanda de asistencia, quiero decir, ha de haber una o un profesional que habilite que alguien despliegue honesta, abiertamente y en confidencialidad su sufrimiento subjetivo, su padecimiento subjetivo, su malestar, su inquietud, eh, a sus anchas, ¿sí? Un paciente es aquel que encontró un lugar donde, lo voy a decir vulgarmente, donde depositar, donde hasta vomitar aquello que le sucede, le inquieta, le preocupa, le duele, sin que necesariamente todavía haya una prescripción médica de vuelta. Usted tiene que hacer, o el tratamiento es este, no, 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 no me hable de eso, no me hable de su tía, cuénteme de su... No, nada. Paciente es aquel que encuentra un lugar donde depositar su malestar. Y a veces, ¿por qué quiero decir esto? Te paso inmediatamente la palabra a Eder, que la estás pidiendo. Esto lo voy a trabajar más con la idea de responsabilidad subjetiva y otras críticas a cierta lectura psicoanalítica, pero quiero decir, hay muchos analistas que se saltan la dimensión de paciente o que incluso la obturan. ¿Con qué prejuicio? Deje de quejarse del mundo, deje de quejarse de sus circunstancias y hágase cargo.
de cómo usted está implicado en aquello que le sucede, porque allí entra la dimensión subjetiva. Y la persona recién te está contando que odia el transporte público, que no da más con su jefe, que se siente explotado, que en las noches tiene fantasías de matar a sus hijos porque no da más. O sea, te está contando eso, se está quejando del mundo. Prendo el televisor y veo bombas en Gaza y entienden, ¿no? Hay un fulgor de querer decir, simplemente de querer decir, y rápidamente cualquier obturación, bajo cualquier epistemología de eso, no me hable de lo que usted quiera, ni al modo en que usted quiera, hábleme a mí en mis códigos, ¿sí? Entonces, si yo soy analista, me tiene que hablar de qué? De la infancia, de asociaciones en torno a su psique individual, ¿no? Porque lo demás es quejarse del contexto político, ¿no? Como si esos no fueran temas susceptibles de ser recibidos por la batería del psicoanálisis, como si hubiera un embudo que impidiera que el paciente fuera paciente, porque eso es queja, y la queja no sirve de nada, y en todo caso una cierta idea de responsabilidad subjetiva es dejar de quejarse del mundo y poner las cosas, como dicen algunos, afuera y responsabilizarse por cómo yo participo de aquello que me pasa. Es una idea que intuitivamente hace mucho sentido, no solo en psicoanalistas, en muchos profesionales de la salud mental, pero es una idea que adolece de una serie de problemas que los vamos a ver con los textos que pretendo ahora pasar a analizar. ¿Sí? De por qué un analista o cualquier profesional de la salud puede obturar y con ello violentar la posibilidad de que una persona adquiera la posibilidad de ser paciente. Y con ser paciente lo defino así: encontrar un lugar donde decir lo que se me cante, al modo en que se me cante, con los sufrimientos asociados a eso, de una manera tal que encuentre yo hospitalidad, receptividad del otro lado, antes de entrar en la prescripción curativa. ¿Mm? Perdona, me extendí un poquito, Eder, pero adelante con tu intervención. No, no, y además que es muy interesante cómo lo estás planteando, Rodrigo. Me surgió una pregunta, porque sé que estás pasando ahora del consultante al paciente ya, pero antes de que sigas avanzando un poco más allá, se me ocurrían algunas preguntas que quería compartirles, y sobre todo escuchar tú qué piensas al respecto, porque en eso que tú decías, bueno, puede haber una persona que se dirija como consultante, pero no necesariamente está en una posición de paciente, menos de analizante, en el sentido de que, bueno, puede ser alguien que se refiera hacia algún otro lugar con respecto a esto que tú decías del el psicoanálisis como lo todo, ¿verdad? Mm, Y en ese sentido, eh, con respecto al trabajo, tenía dos preguntas, porque he escuchado algunas posiciones de analistas que en ese sentido hay consultas que ellos no cobran, o sea, con respecto al manejo del dinero, ¿verdad? Si toda consulta es, desde tu perspectiva, algo que genera honorarios. Y por otro lado, la otra pregunta es, si analizante es una categoría que habilita el psicoanálisis, eh, porque no se va y se consulta también con quien sea, ¿no? Aunque se vaya para otro lado, ya está puesto en juego la transferencia. Entonces, si analizante es una categoría que habilita el análisis, ¿no será también ese paso de consulta a paciente, considerando esto que tú decías, quien encuentra un lugar en donde poder depositar sus pulsiones, ¿no? Tú decías dónde vomitar todo, justamente dónde dejar esa queja que le complica la vida. No es también la escucha analítica, lo que posibilitaría que esa consulta vuelque en una, voy a decirlo así, demanda de análisis. mm. Sí, entiendo. Mira, yo te diría que sí y no.
Si comprendemos por psicoanálisis el modo en que yo pretendo que lo entendamos, si me conceden esa intención de proponer un cierto modo de practicar y entender el psicoanálisis, claro, pienso que psicoanálisis es favorecer que un consultante tenga derecho a ser paciente, a ser escuchado y a decir tal como le surgen las cosas. Y que eso sea alojado, hospedado, escuchado abiertamente. Me parece que sí es una operación analítica, aunque todavía no le llamemos a eso analizante, ¿sí? Pero sí diría que esa operación no es exclusivamente psicoanalítica. Es decir, puede haber perfectamente otro profesional, persona o instancia que genere un contexto donde alguien pueda depositar sus sufrimientos, sus malestares de una manera muy abierta, muy potente, muy genuina, inclusive extendidamente. Si me permiten forzar ahí las cosas medio como a la rápida, hasta un barman puede hacerlo. Un buen barman, un buen amigo, ¿no? Una madrastra, no sé, entienden que, claro, no es paciente en el sentido clínico de la palabra, ¿no? Cuando alguien entra a una institución de salud, se dice paciente inmediatamente, ¿no? Porque, bueno, esa es la Pero sí tipificación. en subjetiva. Claro, pero como posición subjetiva, efectivamente, uno puede abrirse y ser alojado por distintas personas, no solo por un analista. Es algo que ocurre cada vez menos en nuestras culturas aceleradas, sin tiempo, del consejo rápido y de la tipificación de todo. Sí, es una cuestión que ocurre con menos frecuencia, que alguien te escuche así, ¿no? Ustedes conocen el chiste de la pizza, ¿no? Cuando uno cuenta algo, siempre el otro se precipita a decirte un consejo. Es como que es medio espontáneo, ¿no? Esa idea. Como que la idea de simplemente escuchar y recepcionar es muy escasa en nuestra cultura. Entonces, yo siempre cuento esto, ¿cuál es la diferencia entre tu opinión y la pizza? Que la pizza la pedí. Tu opinión no la pedí. No obstante, cada vez que alguien te cuenta algo, es como que tácitamente los ciudadanos occidentales posmodernos asumimos que nos están dando autorización de opinión. Eh, y no preguntamos siquiera, nos abalanzamos a darla. ¿Sí? Nadie se siente ofendido porque es un funcionamiento cultural normalizado, pero en estricto rigor uno podría decir, bueno, con lo que me cuentas, ¿te interesa que te diga algo? ¿Te interesa que te hable de lo que yo siento al respecto? Sí, sí. Y créanme que generaría un efecto distinto. Entonces, claro, efectivamente, Eder, yo creo que un buen analista genera la posibilidad de que alguien venga paciente, pero no solo un analista. En general, un buen o una buena escuchadora que genere un dispositivo adecuado puede generar ese efecto. ¿Sí? Por eso Claro, digo que me hace a mí se me quedó un poco pegado, Eder, no sé si soy yo nomás, el resto igual. Ah, yo. Ahí, a ver, ahí ya me escuchan un poquito mejor. Voy a apagar la cámara a ver si viaja dale, ahí sí te está, mejor. me parece. A ver, ahí un poquito mejor ya. Sí, sí, dale. Sí, este, lo que decías es, paciente no sería una posición que solamente el psicoanálisis habilitaría, a Ujú, diferencia de analizante. Entonces, claro, me hace mucho sentido. claro. Y si se fijan, una primera cosa que se va mostrando es que las posiciones subjetivas no son simplemente una suerte de propiedad intrínseca de alguien o algo que alguien hace como autotransformación de sí mismo. Son posiciones dialécticas en relación a un otro, ¿sí? Alguien es consultante en tanto es reconocido por el Estado o el mercado como alguien susceptible de ser recibido, digamos, ¿no? Eh, Supongan ustedes, no sé, un migrante ilegal en contexto de guerra no es consultante para nadie, ¿no?
está en la nuda vida, como diría Agamben. No está reconocido ni en su condición de ciudadanía. ¿Sí? Por lo tanto, el consultante es alguien que a priori ya es reconocido en una matriz social, como alguien válido de sufrir y buscar ayuda. ¿Mm? Y ser reconocido en eso, por una matriz estatal o privada, pero reconocido en eso, un consultante. ¿Sí? Diríamos, bueno, ser consultante debiera ser un derecho humano, digamos, ¿no? Bajo cualquier nomenclatura, pero hoy podríamos decir, no sé, en tantos lugares eso no está asegurado siquiera. ¿Mm? Segunda cosa, efectivamente, más allá de la nominación que recibe como categorial genérica, paciente, todo el mundo habla de paciente, si uno es trabajador de la salud en cualquier ámbito, dice el paciente como una forma universal, ¿sí? Pero cuando yo hablo de posición subjetiva me refiero a que tiene que haber un otro que haga ciertas operaciones, es decir, no hay paciente sin alguien que esté alojando, ¿no? Es decir, las posiciones son dialógicas. Así como vamos a ver que no hay analizante sin analista, tampoco hay analista sin analizante en todo caso. ¿Sí? Yo puedo decir, tengo un diploma de psicoanalista, pero cuando yo soy analista como funciones en relación a alguien en posición de analizante. ¿Sí? No es una propiedad de mi ser analista, ¿no? Es una función en relación a un otro. Con paciente, entendido como posición subjetiva, es lo mismo. Si hay una alteridad suficientemente hospitalaria, en el sentido derridiano de la palabra hospitalidad, que vamos a trabajar un texto al respecto, pero que aloja, que hospeda, que recibe, se generan las condiciones de posibilidad para el despliegue de la subjetividad paciente. Si no hay un otro en condición de recepcionar ese sufrimiento, no hay paciente. ¿Sí? Entonces, cada posición subjetiva nos pone a nosotros, comillas, analistas, el desafío de propiciar que esa posición se despliegue y tenga lugar. ¿Mm? Reconociendo al otro como un consultante válido, reconociendo al otro como alguien capaz de expresar su sufrimiento, sin prejuicios, sin precipitarse a decirle nada, etcétera, etcétera, para saber de qué se trata, al menos, si es que hay una demanda o no de trabajo, y a partir de allí comenzará el lento y lógico también trabajo de transformar eso en una matriz psicoanalítica de trabajo, en la diada analista-analizante, que es toda la cuestión del curso finalmente que vamos a trabajar desde la próxima semana, ¿no? Ahora, la condición de paciente, dos palabritas, Santiago, y te paso la palabra, ¿no? La condición de paciente requiere, en mi lectura, que les analistas no seamos ingenuos de pensar que solo tenemos que saber de teoría de la técnica, es decir, que con leer Freud, Lacan, Winnicott alcanza para poder leer apropiadamente las distintas formas de presentación del malestar subjetivo en nuestras sociedades, en nuestras épocas, en nuestras culturas. ¿Sí? Me parece que en ese sentido, algo de ser personas sensibles a estar implicados en nuestros territorios, sensibles a estar en el mundo, ¿sí? Sensibles a leer algo de contingencia, algo de lo que se está produciendo en feminismo, en filosofía política, etcétera, contribuye a una escucha que no confunda neutralidad con prudencia, que no confunda universalidad con hegemonía occidental, blanca, cristiana, etcétera. Es decir, que no vaya a creer rápidamente que todos los problemas se explican con dos o tres conceptos, así goce o cualquier otro, digamos, ¿no? Que se requiere de algo un poquito más complejo a nivel epistemológico. Para eso es que yo les proponía leer el texto de el Emiliano Exposto, colega argentino, que trabaja el tema, su primer capítulo de su libro Las máquinas psíquicas, donde trabaja todo el problema de la psicologización versus la politización de los problemas subjetivos.
Y la lectura que yo les propongo de este texto no es tanto política, en el sentido de todo el ideario programático que hay del Emiliano acá, de politización por izquierda, de revueltas, de movimientos sociales concretos. Me interesa leer este, por supuesto, son temas que me interesan. Lo que digo es que el recorte más bien que quiero armar a partir de esta lectura tiene que ver con eh, cómo escuchar el motivo de consulta y las condiciones concretas del consultante para no precipitarnos a una matriz de entendimiento muy chata, muy pequeña, sin considerar otros elementos para leer el malestar y que pueden favorecer la instalación del psicoanálisis en sus fases de inicio. ¿Sí? Con esa matriz quisiera que fuéramos leyendo y trabajando algunas citas de ese texto. Ahora sí, Santiago. Sí, Rodrigo, es que ahorita que estabas hablando sobre la posición del paciente, a mí se me venían algunas ideas a la cabeza y entre ellas había principalmente dos preguntas. La primera tiene que ver, y las anoté, con qué lugar juega la etimología del paciente, como aquel que padece, entiendo, que viene de allí también, pero que a la vez también comparte un origen con la paciencia y que además pues termina siendo interesante porque no solo viene como desde este origen, sino que incluso en en la enunciación hay algo allí que como que termina resonando, ¿no? También se denomina paciente aquel que pues tiene esta cualidad de la paciencia. Y la segunda pregunta es si hay algo de la enunciación que enmarque la posición subjetiva del paciente en relación a la paciencia. Son como estas dos cosas las que se me vienen a la cabeza. Ah, perfecto. Bueno, con el significante, digamos, paciente, hay múltiples asociaciones que todos podemos tener, pero básicamente hay tres que yo identifico como importantes. Tú señalas dos de ellas, ¿no? Paciente efectivamente es el que padece, el que sufre de, viene de patos, ¿no? De pasión, de sentir afectación por, ¿sí? Por lo tanto, una de las cualidades sensibles, una de las cualidades del sujeto en el lenguaje es justamente el patos, ¿no? Se paga un precio por existir, ¿no? Vayan a leer El malestar en la cultura o cualquier otro. El precio que se paga por existir, más aún en sociedad, hay un sufrimiento, ¿sí? Entonces, paciente viene de efectivamente de aquel que padece, ¿sí? De cualquier sufrimiento, malestar, afectación, pasión triste, etcétera. La paciencia, que es un elemento que marcas tú ahí, me parece re interesante e importante, porque una de las cosas que efectivamente instala el psicoanálisis, que no tiene que ver con negligencia, tiene que ver con desdén por las urgencias subjetivas de los pacientes. El psicoanálisis introduce la reerotización de la temporalidad, ¿no? Es decir, que la respuesta inmediata, codificada, supuestamente eficiente para resolver problemas sin antes siquiera preguntarse cuáles son los problemas, nosotros vamos a contrapelo de eso. No porque nos interese una terapia más larga de lo necesario, no porque nos interese extraer ¿Qué más tal? dientes, no porque no tengamos ningún miramiento por un ¿Qué tal la cierto cremita? terapéutico, Rica. sino porque el psicoanálisis para esclarecer un caso ¿Sí? requiere cierto tiempo. ¿Le gustó las pasitas? Y eso requiere que ambas partes tengan cierta disposición ¿Pero pasiva, algo así? ¿sí? Es decir, la paciencia es una cualidad necesaria no solo para el Y psicólogo, quedó harto de crema. sino también para el analista. ¿Mm? Para mañana. Creo que está. Patricio, ¿puedes como apagar tu micrófono? Porque parece que se está metiendo audio desde ahí. ¿Puede ser o no? ¿Les suena a Sí, ustedes? Ahí está. Y se escucha ya, pero ya. Dale, dale, bueno. No, no te preocupes, Patricio. No pasa nada. Entonces, como les decía, la paciencia, por supuesto que es necesaria, porque tiene que ver con la abstinencia ante la inmediatez, ¿sí? La inmediatez tiene que ver con un saber ya completamente codificado, ¿sí? El analista escucha un problema, mira en su lista de codificación técnica y dice, bueno, lo que hay que hacer es esto, la respuesta
a tu padecimiento subjetivo es este. Y entonces, claro, ser paciente implica la posibilidad de que eso no se dé prematuramente, obturando la condición de sujeto, digamos, ¿no? Con obturando digo no permitiendo que se despliegue la condición de sujeto. Entonces, la paciencia efectivamente es una linda metáfora para pensar la cuestión del paciente. Y por último, la razón por la cual efectivamente nosotros trabajamos con analizante y no con paciente es porque paciente también viene de pasivo. Es aquel que recibe la acción de un otro. La acción terapéutica la ejerce el médico. Y ahí nosotros podemos pensar que incluso el psicoanálisis surge de una crítica epistemológica a la relación médico-paciente, a partir de la relación con la histeria, y Freud, a partir de lo que Foucault va a llamar el pasaje de la clínica de la mirada a la clínica de la escucha, por ejemplo, eh, el paciente tiene un saber y participa de la construcción y producción del saber que le va a generar efectos terapéuticos. Por lo tanto, no es pasivo, ¿no? Realiza una acción específica que puede llamarse analizar. Después vamos a ver si pueden haber otras formas de llamarlo que no sean analizar, porque también es todo un tópico el por qué se llama psicoanálisis, digamos, ¿no? La palabra análisis tiene que ver con abrir, ¿sí? No con racionalizar. En primer término, análisis es contrario a síntesis, ¿sí? Análisis es permitir que lo que parece unificado se abra en su complejidad, heterogeneidad compositiva. Entonces, analizar es como Freud en la interpretación de los sueños, cuando dice que el contenido manifiesto es pequeñito, el contenido latente puede ser tremendamente extenso por la condensación a la que está sometido el contenido manifiesto. Entonces, hacer análisis en rigor es estar abierto al despliegue del material, ¿no? Pero bueno, eso es para más adelante, ¿no? Que me adelanto un poco a eso. Pero sí podríamos decir que la gran cuestión es que la producción del material, la participación en la interpretación de ese material, la implicación en el material es completamente activa e implicada por parte de la persona que está en un dispositivo analítico. Por lo tanto, no podríamos decir que es paciente en el sentido de recibir una acción terapéutica por parte de un experto médico, ¿no? Ahí hay una epistemología distinta. Entonces, en muchos dispositivos, incluso psicológicos, no psiquiátrico-médicos, la episteme sigue siendo solo de paciente. ¿En qué sentido? La función del paciente es presentar el malestar y presentar ciertos contextos de anamnesis, ¿sí? Mi historia es esta, ta, 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 mi sufrimiento es ese, y con esa batería de conocimiento, el profesional experto ya sabe qué hacer, ¿sí? Bueno, se trata de una fobia en un paciente adolescente, tan, ta, 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 con esta historia, entonces, bueno, como yo soy experto en fobia adolescente, viene la respuesta. Y ahí se acabó la participación del paciente, digamos, ¿no? Efectivamente, ahí es pasivo respecto de un saber hacer técnico profesional. Eh, ya vamos a ir viendo que al analista se le demanda algo de eso, el analista frustra esa demanda, pero al mismo tiempo responde con otra cosa, ¿sí? O sea, el pasaje de paciente a analizante, que es lo que nos vamos a ir metiendo poco a poco, supone hacer algo con esta demanda justamente. Con dígame qué me pasa, dígame quién soy, dígame un diagnóstico, deme herramientas para. Ustedes se habrán encontrado múltiples veces con esa forma de demanda, digamos, ¿no? Más aún hoy, ¿sí? Bien, no sé si responde a la inquietud que planteaba, ¿no? A propósito del significante paciente. Sí, sí, Entonces, Rodrigo, gracias. súper, súper. Eh, bueno, en la jornada de hoy, sobre todo porque la introducción fue un poco larga, ¿no? Formalmente nos quedan 15 minutos, digo, pero si nos podemos pasar en 15 minutitos, les agradezco. Quien se tenga que retirar lo hace sin excusa, digamos, ¿no? Pero si no podemos trabajar unos 25 minutos más, estaría súper bueno para poder situar algo de las citas que me interesaba proponerles. Yo creo que ni de cerca ni de cerca vamos a llegar al texto del abuso sexual y la retraumatización, pero sí les quiero explicar por qué se los mandé. ¿Mm? Y tiene que ver, voy a partir desde acá solo explicando por qué se los mandé, para que lo lean igual.
Porque el psicoanálisis durante mucho tiempo se practicó bajo la premisa de que daba lo mismo la historia en un sentido objetivo material. Nosotros trabajamos con fantasías inconscientes, ¿no? O con el deseo. Y por lo tanto, si por ejemplo hubo o no hubo un abuso de un tío, de un padrastro, de un abuelo, bueno, no importa. Total, es discurso, es relato. Trabajamos con el relato, no hay distinción entre una cosa y otra. Y me parece que ahí hay distinciones categoriales más finas que vale la pena plantear, ¿sí? Porque hay cuestiones en el orden de lo traumático vivencial que no dan lo mismo en un sentido clínico si son reconocidas o no como hechos, ¿sí? Esto es particularmente problemático y complejo de ser sostenido por una episteme lacaniana donde la realidad está entramada con el discurso, donde la distinción entre fantasía y hecho no es clara, es más bien mixturada, moediana. Yo sé que es complejo sostener esto, pero lo que les quiero decir es que cuando el analista rápidamente se precipita a pensar que todo da lo mismo porque total todo es parte del fantasma neurótico, a veces desconoce y desmiente ciertas vivencias de sufrimiento psíquico y cierta posición correcta en la escucha de legitimación como testigo de determinadas vivencias de vulneración de derecho. Eh, y eso también forma parte de lo que todo analista, a mi entender, debe propiciar ante la posición subjetiva del paciente. ¿Mm? Que nosotros no trabajemos con una perspectiva ingenua respecto de la historia, así como una cosa son los hechos, otra cosa son las interpretaciones, por supuesto, no trabajamos con esa epistemología. Tampoco trabajamos con anamnesis como lo haría un psicólogo o psiquiatra, así como hechos lineales que ocurrieron objetivamente. No trabajamos así. Eso yo pretendo explicitarlo, sobre todo en las clases que hablemos de materialismo textual. Pero decir esto no significa, insisto, que dé lo mismo en términos gruesos si nosotros tenemos una escucha que legitima el recuerdo de vivencias traumáticas, sobre todo donde hay vulneración de derechos. ¿Mm? El texto justifica, ¿sí? A través sobre todo de la teoría de Ferenczi, de Winnicott, de Balin, de Fairbairn y otros, por qué es importante eso y qué problemas técnicos y clínicos podrían derivar de un no reconocimiento del analista de ciertas cuestiones. ¿Mm? Ahí hay toda una discusión respecto de Freud, el ya no creo más en mi neurótica, que una carta que le manda Fliss en el año 87, creo, o 1897, me parece, por ahí, que es la carta a Fliss, donde dice no creo más en mi neurótica. Algunos lo tradujeron mal como no le creo más a mis neuróticas. Entonces hay toda una interpretación de eso que arma ahí el texto y unas reflexiones respecto de la transferencia en casos de abuso sexual, ¿sí? Entonces, si a alguien por ahí se le arma una pregunta, una reflexión al respecto, lo puede reponer este asunto en cualquier clase, ¿sí? Pero la razón por la que puse esto, que puede parecer un texto medio random, ¿por qué eligió Rodrigo este texto así como de trauma sexual y abuso en una primera clase sobre paciente consultante? Tenía que ver con esto, eh, con no llevar rápidamente a las personas que nos consultan a una suerte de adoctrinamiento de no, ya tienes que trabajar como analizante, digamos, sin tener miramiento por otras cuestiones. Bueno, el texto que yo escribí se llama Una crítica a la complicidad del discurso psicológico con la producción de subjetividad individualista. Les planteé este texto que hoy día probablemente tampoco vayamos a revisar en demasía, pero es un texto que tiene que ver con la distinción entre el psicoanálisis y la psicología a nivel grueso respecto del problema de la politización de los malestares, ¿sí? Pero como a mí me gusta favorecer que leamos más a colegas que a mis propios textos, voy a trabajar el de Emi, que además me parece más pertinente que el mío. Pero básicamente el texto mío con el de Emiliano dialogan muy bien, se pueden leer en conjunto, ¿sí?
Bueno, entonces, estamos situados en el problema de recibir un consultante en condiciones de advenir paciente, ¿sí? Bajo escenarios clínicos que pueden ser muy distintos, contextos materiales muy distintos, ¿sí? En ese contexto, leamos alguna de estas citas y veamos qué se nos ocurre, ¿sí? Yo les voy a presentar las citas como si fueran problemas, interpelaciones a ustedes, ¿vale? Bueno, lo primero que este texto plantea es una serie de diagnósticos de época, una serie de crítica a los efectos subjetivos del capitalismo como sistema de producción de subjetividad. ¿Mm? Y en ese concierto vamos a ir leyendo algunas cuestiones. Dice Emiliano, la precarización psíquica de la clase trabajadora es un síntoma estructural de la crisis apocalíptica de la sociedad capitalista. Así como el trabajador encerrado es el personaje de los dispositivos disciplinarios, la cárcel, el hospital, ¿se acuerdan, no? Foucault, la escuela, la familia. Y el consumidor endeudado, la figura de los artefactos, esto lo trabaja mucho eh, el problema de la deuda, un biopolítico contemporáneo. Eh, ya voy a reponer el nombre. Lazarato, ¿sí? Lazarato trabaja el problema de la deuda como una subjetividad propia de las sociedades capitalistas posmodernas, ¿no? La deuda no es solo un dato de la causa, de que muchas personas viven endeudadas, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Muchas de las familias eh, de lo que podríamos considerar la clase media, pero que la clase media es prácticamente toda la sociedad, digamos, ¿no? Eh, viven endeudadas y eso no es sin efectos psíquicos, ¿sí? Sobre todo recordando la distinción en alemán, que deuda se escribe Schuld, ¿sí? En alemán, y deuda es culpa también, o sea, estar en falta con un otro. Entonces, la deuda es un sistema de sujeción subjetiva, de dominación. Es con Z, Gini, Lazarato. Entonces, trabajamos esto, ¿no? Personaje en dispositivos disciplinarios, la figura de la deuda, de los artefactos de control y las máquinas psíquicas precarizadas caracterizan nuestras subjetividades de la crisis. Primera cosa, ¿no?, que uno podría considerar acá es cómo afecta nuestra lectura del motivo de consulta, de la posibilidad de habilitar la queja subjetiva, si nosotros tenemos miramiento por efectos estructurales. ¿Mm? Supongan ustedes, una persona viene y plantea dentro de todos sus motivos de consulta un burnout de vida, ¿sí? No, estoy en el trabajo totalmente quemado, me levanto con suerte, tengo un insomnio que no me permite descansar, mis relaciones familiares están empobrecidas y tensas, mis relaciones laborales, con suerte, un chiste sucio al mediodía es lo único placentero, el resto de la vida está siendo una mierda, perdón que lo diga así, y en el transporte público voy entre quedándome dormido y que no me roben del bolsillo. Eh, bueno, y uno dice, bueno, dale, pero tírate algo del Edipo, ¿no? Como, como diciendo, no me sirve eso para hacer psicoanálisis, ¿sí? Y ahí hay una trampa, ahí hay un problema, ¿no? O en todo caso, precipitarse a una lectura psicologizante. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de psicologización, pero básicamente el concepto de psicologización es la tendencia del discurso psi, lo ejerza analista, psiquiatra, psicólogo, de transformar un problema estructural, social, complejo, colectivo, heterogéneo, en un problema puramente individual y privado, por caso de naturaleza psicológica. Entonces nos precipitamos a obturar que hay ciertas condiciones de vida que producen precarización y crisis subjetivas, y rápidamente nos preguntamos, bueno, pero quizá esta persona que tiene problemas con su jefe
en el trabajo, en el burnout, en realidad el jefe es una representación de la autoridad paterna, entonces tenemos un Edipo mal resuelto y ya está. Entonces nos metimos en nuestra hermenéutica de lectura y llevamos todos los problemas sociales del trabajo a un problema edípico con el padre y la autoridad, ¿no? Borrando que eventualmente no le hicimos preguntas pertinentes al despliegue de ese malestar. Por ejemplo, usted está sindicalizado, usted tiene derecho a huelga, usted, ¿cuánto le pagan? Hay otros trabajadores o trabajadoras que han sufrido acoso laboral al igual que usted. ¿Cuántas horas de trabajo tiene? Tiene deudas que lo tienen, ¿no?, aprisionado. Es decir, hay una historia social, política, económica que está dando vueltas para la producción de ese malestar y si no mostramos interés, curiosidad y cierta visualización conceptual de cómo es que se generan estas precarizaciones a nivel estructural, caemos en psicologización, aunque sea psicoanalítica. Aunque no demos el consejo de, bueno, haga yoga, respire profundo, aliméntese saludable y vaya al gimnasio, aunque no hagamos eso, podemos igualmente ser psicologizadores desde una episteme psicoanalítica. ¿Mm? Privatizadores del malestar bajo una matriz típica que es la del Edipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si se entiende el problema. Quiero seguir leyéndoles un montón de citas, pero me interesa hacer una mini pausa para ver cómo llega este mensaje, porque tengo la impresión de que logra transmitirse el espíritu general del texto y todo lo que podamos hablar. Entonces, quizá voy a seguir con citas si tenemos tiempo, un montón tengo, pero armemos diálogo en torno a esto, si les parece, ¿no? Eh, Sobre todo, porque yo insisto en esto, quizás el dispositivo terapéutico no tiene la potencia de transformación política del mundo, carece de esta potencialidad. Nosotros no vamos a derribar el capitalismo, no vamos a producir cambios macroestructurales, ni económicos, ni ecológicos, ni vamos a hacer que la sociedad sea más feminista, no tenemos la potencia, al menos la omnipotencia de generar eso en ese dispositivo. Pero podemos, en todo caso, no redoblar la violencia de cada uno de esos elementos funcionando en la sociedad y que se reproducen en el dispositivo psicológico, ¿sí? Mediante ejercicio de psicologización, normalización, acallamiento del malestar, exigencia de que produzca lo que el médico necesita y no lo que la persona quiere expresar, desconocimiento de las condiciones políticas y económicas de nuestros analizantes o de las condiciones étnicas de nuestros analizantes, etcétera. Entonces, quizás no es gran cosa, pero sí, al menos podemos no caer en burradas y en redoblamiento de las violencias estructurales, que ya no es poco. O sea, esa es al menos hasta donde yo he descubierto que uno en clínica puede politizar el malestar. Con clínica no basta, sí, estoy de acuerdo. A veces se requieren otras operaciones, no solo clínicas, pero me parece que a nivel de la clínica, esa sería una primera cosa a tener en consideración. Así que bueno, les escucho. Rodrigo, no tiene puntualmente que ver con esto, pero me pareció muy interesante, o siento que tiene como una potencia, eh, nada, eso que encuentro interesante, la cuestión de pensar al paciente, sobre todo, esta posición subjetiva del paciente, ¿no? Porque me parece que marca una diferencia, aunque dialoga de forma fuerte con el sentido más coloquial, ¿no? De qué va nuestra práctica como profesionales de la salud mental, ¿no? Paciente es Mm, algo conocido por todos y se habla, ¿no? En términos como más bien coloquiales. Pero sí que me parece que a veces en esta pretensión de instalar un analizante cuando todavía no hay paciente y está, lo que vos decías, generar como un espacio, un lugar donde el consultante pueda volcar su malestar, ¿no? Eh, Donde se sienta cómodo, ¿no? Y mm, siento que ahí se involucran un montón de cosas. Pienso también en un sintagma que se usa mucho acá en Argentina, que es alojar o saber alojar. Bruno habla de habilitar. Eh, ujú. Pensaba también en Julien, que habla de disponibilidad. No sé, se me ocurrieron un montón de cosas.
Em, pero me parece piola porque creo que se trabajaría también esta dimensión, por ejemplo, de lo político, donde las pretensiones del el analista no se vuelcan de forma directa y sobre todo no se vuelcan de forma violenta. Y con esto retomo esto que decías de redoblar, ¿no? Algo de lo que ya se trae desde afuera, ¿no? Como una violencia en relación a lo social y que a veces uno tiene que poder hacer un esfuerzo, ir en contra de sus pretensiones epistemológicas, de encuadre, para poder abrir ese espacio. Y siento que es medio indispensable trabajar desde una lógica donde haya consonancias o resonancias de problemáticas políticas, sociales, transindividuales, ¿no? O interindividuales, colectivas, ¿no? Como para que se pueda abrir ese espacio donde no se individualice el malestar, que siento que siempre hay una propensión hacia a eso desde el psicoanálisis. No creo que estemos exentos de eso, ¿no? Ni de cerca. Bueno, tu intervención, Patricio, me abre una serie no menor de cosas. Primero que nada, todos estos elementos que hablaste de alojar, hospedar, etcétera, sí son tributarios de esta misma lógica que estoy pensando de habilitar a un paciente, ¿sí? Como una función necesaria dentro de lo que podríamos considerar funciones analíticas, ¿sí? Con eso estoy plenamente de acuerdo. Y quisiera, quizá las personas que están acá no requieren este esclarecimiento, pero esto es algo que frecuentemente uno encuentra. Y cuando se habla de politizar el malestar, politizar incluso lo inconsciente, no tiene que ver con perder una cierta posición epistemológica abierta a la diversidad, no tiene que ver con adoctrinar políticamente a alguien, ¿no? O con decirle que tiene que, por quién tiene que votar en las próximas elecciones, ni cuál tiene que ser su sensibilidad ideológica en un sentido programático. Aclaro esto porque, bueno, que ustedes lo consideran que es algo obvio, pero muchas veces cuando en clínica se habla de la pertinencia de leer sobre política, sobre todo de filosofía política y de economía política, no se hace sobre texto de que los pacientes piensen a imagen y semejanza de nuestros ideales políticos, ¿no? O programáticos, de nuestra sensibilidad histórica siquiera, sino politizar supone no caer en la confusión de que la psicologización es un acto científico y neutral, porque precisamente no lo es el más ideológico de los actos. Cuando muchos profesionales de la salud dicen, no, a mí no me interesa leer ni de sociología, ni de política, ni de filosofía, ni de nada, yo hago clínica, yo escucho a mis pacientes, soy neutral, ¿sí? No tengo ninguna implicación, no quiero saber de nada de eso para escucharlos transparentemente. Ahí me parece que está la función del autoengaño, ¿no? Cuando, por ejemplo, Slavoj Žižek trabaja el problema de la ideología, dice, la ideología no es tanto el conjunto de ideales que alguien dice tener, ¿no? Muy por el contrario, el punto central de la ideología es cuando uno confunde objetividad, empirismo, realidad con las cosas son así, ¿no? Cuando uno cree estar escuchando desde un lugar no contaminado de ninguna posición subjetiva, de ninguna historia, de ningún sesgo, de ninguna clase, probablemente es cuando más ideológico es. Y ese es un problema epistemológico importante para los psicoanalistas. Porque cuando yo digo yo soy apolítico, yo soy aideológico, yo trabajo solo clínicamente, la pregunta que uno podría plantearle a ese analista, bueno, ¿desde dónde escucha? O sea, hablemos de sus casos, cómo los presenta. Ah, bueno, no sé, eh, viene un paciente gay. Ah, no, seguro que renegación de la castración, psicopatología, ¿no? Perversión. Categoría clínica, ¿no? Puramente clínica. Entonces, ¿te alcanza con escuchar que alguien es gay para sostener renegación de la castración, estructura perversa, ergo, psicopatología, con todas las nomenclaturas que tiene el concepto de perversión en psicoanálisis? Bueno, él te dice, sí, esto es clínica, ¿no? Yo no lo estoy discriminando como ciudadano, ¿no? No le estoy quitando su derecho a voto. Hay que tener ojo con eso. ¿Sí? ¿Ustedes cómo escuchan, por ejemplo, cuando alguien es gay? ¿Asumen que hay renegación de la castración? ¿Asumen que renegación de la castración genera
gaysicidad u homosexualidad, no hay renegación de la castración en la neurosis. Asumen que el que es gay es porque desconoce la existencia del falo, o acaso no puede preferir, ¿no? Como reniega la no existencia del falo en la madre. Es decir, hay una serie de categorías que son de la historia clínica, metapsicológica, psicopatológica del psicoanálisis, que interpelaciones de filosofía política las problematizan. Dicen, bueno, desde qué epistemología se está trabajando, etcétera. Eso es hacer política del síntoma también, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, si yo trabajo con un paciente migrante en situación precarizada, etcétera, y me empieza a contar de ciertas ansiedades persecutorias, y yo soy kleiniano, no interpreto que tiene un pecho malo introyectado de la madre en la infancia, no tengo idea, ¿entienden? O sea, a eso me refiero con la estupidez psicoanalítica de suponer que nosotros estamos en una suerte de Olimpo asocial, ahistórico, apolítico, desde el cual leemos los síntomas con dos o tres conceptos clínicos. Yo estoy en contra de esa forma de entender y practicar el psicoanálisis. Eso es lo que les quiero decir. ¿Mm? Y esto, Perdón, mm, ¿Mm? discúlpame, Rodrigo. No sé cómo levantar la mano para si alguien Dale, me interviene, ¿no? No, que pienso que también aplica para la queja, que era lo que decías antes, ¿no? Está muy ligado, por ejemplo, a la histeria, ¿no? No necesariamente en Freud, pero hay muchos desarrollos posteriores que lo ligan, por ejemplo. Y pensaba, y esta era la pregunta a la que quería ir antes y no llegué, si esta cuestión del paciente, el consultante y el analizante lo pensás como en tiempos lógicos, monocronológicos del desarrollo de un tratamiento, por ejemplo, porque a veces pienso que si bien uno a veces alcanza cierta dinámica de analista analizante, todavía no lo explicaste, pero bueno, creo intuir por dónde puede llegar a ir, pero a veces me parece que cuando se vuelven a abrir o se abren por primera vez nuevas problemáticas, uno de vuelta tiene que poder habilitar el espacio, por ejemplo, de la queja, ¿no? Que se vuelva de vuelta un paciente y poder escucharlo, ¿no? Como desde ese lugar, sin prejuicios, sin intentar de que asocie necesariamente o de que, no sé, con pretensiones más del dispositivo analítico. Bueno, eh, en principio estoy de acuerdo con eso que dices. Por supuesto que desde el lacanismo nosotros sabemos que está esta propuesta de tiempos lógicos, ¿no? Es una idea que aparece a propósito de la cuestión de tiempo de abrir, de concluir, también aparece a propósito de los tiempos lógicos del Edipo, ¿no? O sea, la idea de tiempo lógico es una cuestión muy propia de la episteme lacaniana. Hay mucha gente que lo usa medio como, como para decir algo que suena interesante nomás, sin pensar mucho que es un tiempo lógico. Pero en principio tengamos en cuenta que, claro, que no responde necesariamente a una linealidad, primero uno, luego el otro, luego el otro, ¿sí? Y que son lógicas que se pueden superponer y reaparecer. En ese sentido muy vago y absolutamente laxo de la palabra lógico, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Es más, hasta me atrevería a decir, Patricio, que quizá volver a abrir, forzando los conceptos, ¿no? La posibilidad de escuchar al otro de nuevo como un paciente nos puede permitir restituir la posibilidad de dinamizar un caso que parece muy estancado en algún punto. ¿Sí? En la diada analista analizante se están analizando ciertos complejos, ciertos automatismos, ciertos significantes como covarian, etcétera. Hay interpretaciones muy sistemáticas en torno a un cierto campo y de pronto eso como que no da más, no da más, y todo lo que intenta el paciente aportar de nuevo entra en eso, ¿no? Como si fuera un elemento más que abona un argumento que medio ya está armado. Y eventualmente retroceder, ¿no? Y volver a escuchar con esa sorpresa de esas primeras entrevistas es una prescripción técnica tremendamente fértil, cuando uno cree haber entendido demasiado, ¿sí? Y sobre todo cuando no se está dando de ese entendimiento ningún rédito clínico, ¿no? Ninguna dirección de la cura que sea audaz. Así que está muy buena la idea esa. Quiero cerrar con una cita más, por respeto al tiempo de ustedes, obviamente, y un último círculo de diálogo. Un poquito más adelante nomás, Emiliano dice, todo síntoma es político, y lo digo a propósito de esto que veníamos hablando,
No porque en el síntoma no hayan elementos metapsicológicos, hasta biológicos, si ustedes quieren, sino en un sentido estrictamente psicoanalítico. Si nosotros entendemos, cosa que después puedo explicar mejor, que lo inconsciente no es simplemente una suerte de reservorio interno del cuerpo, sino que es el discurso del otro, ¿no? Que es entender cómo el lenguaje, la alteridad, la época circula y arma sujeto todo el tiempo. Es una maquinaria que permanentemente está circulando. Es economía, es lenguaje, es materialidad, ¿sí? Que lo inconsciente tiene es una máquina de producción de sentidos permanentemente. Entonces, todo síntoma es político en el sentido de que cuando uno establece la posibilidad de leer un síntoma en psicoanálisis, necesariamente tiene que poner a hablar a una escena. Escena, ¿sí? No sé si se entendió la palabra, ¿no? O sea, el psicoanálisis plantea que todo síntoma está sostenido en una escena. Y esa escena nunca es unívoca, siempre está hecha de más de un personaje, posición enunciativa, de más de un elemento, de más de un significante. Entonces, en ese sentido, no existe síntoma simple, ¿sí? Si existiera una relación unicausal y evidente entre lo que provoca un síntoma y su causa, no se necesitaría psicoanálisis, no necesitaría lectura, ¿no? Entonces, aquello que nosotros consideramos síntoma en psicoanálisis está sostenido en una escena, otros le llamarán en un fantasma, etcétera, ya iremos hablando de esto, pero lo inconsciente en ese sentido es una trama. ¿Mm? Es una trama que tiene capacidad de decir muchas cosas. En ese sentido amplio de política, todo síntoma efectivamente es político, participa de una cierta escena, ¿sí? Que tiene tomado a un determinado paciente o cuerpo. ¿Qué dice Emiliano concretamente al respecto? El realismo capitalista, que es un significante que toma del libro de Mark Fisher, que se llama así, realismo capitalista, deja como saldo subjetivo, o sea, como una operación que deja un saldo subjetivo, ¿no? Participar del malestar en la cultura hoy, con esto yo no quiero ser eurocéntrico blanco, sociedades neoliberales, occidentales, etcétera, ¿no? Porque hay otras formas de malestar que no son del realismo capitalista. ¿Mm? Eso es otra cosa que podemos hablar, ¿no? Deja como saldo subjetivo, y yo creo que la mayoría de quienes estamos acá, no sé, pues Argentina, México, Chile, etcétera, eh, no sé si se me fue un país de origen de alguien que no sea ni de México, ni de Argentina, ni de Chile, Colombia, ¿no? Me parece que esos son los países de donde estamos hoy hablando. En la gran mayoría de las grandes urbes de estos países circula el realismo capitalista. O sea, es una matriz de lectura bastante pertinente para nuestros consultantes. Deja un saldo subjetivo, una precariedad psíquica organizada políticamente. Las crisis subjetivas se manifiestan en síntomas políticos encarnados en nuestra vida personal. Es decir, que lo social hace síntoma personal. Entonces, el cuerpo o la subjetividad, que podríamos llamar la persona, es un plexo o un índice donde se condensan malestares sociales. ¿Sí? Hablamos de la depresión, el insomnio, el estrés o la ansiedad. Estas constituyen crisis que son índices de una verdad histórica. Esto es repotente porque la idea de verdad histórica es algo que podemos revisitar como concepto. La idea del síntoma como portador de una verdad, como portador de un conflicto, como portador en todo caso de un cierto enigma valioso, susceptible de ser leído, a mi entender es una de las ideas más fascinantes del psicoanálisis, que un síntoma no es solo un problema a resolver, no es solo una pifia en el sistema, sino que es un índice de una verdad, ¿sí? En todo síntoma, entonces hay una potencia emancipatoria, diríamos, ¿no? Hay una posibilidad subjetiva, hay una urgencia subjetiva hablando en el síntoma. Por eso, los analistas somos amigos del síntoma. Nos interesa la constitución y la construcción de la categoría de síntoma, en tanto y en cuanto el síntoma es un modo de subversión o emancipación subjetiva en potencia. ¿Sí?
El síntoma es una forma de sufrimiento, es una forma de conflicto, es una forma de, si ustedes quieren, de condensación de un fantasma, de algo petrificado que produce sufrimiento, pero al mismo tiempo la riqueza potencial que tiene la lectura del síntoma es una potencia emancipadora. Entonces, en ese sentido, toda elaboración de un síntoma en psicoanálisis tiene también un efecto político emancipatorio. Permite criticar, cuestionar, mover la estructura política que sujeta ese síntoma. Voy a dar un ejemplo muy vago, rápido y burdo, simplemente por ser rápido, ¿no? Si efectivamente, supongan ustedes, soy una mujer golpeada sistemáticamente por su pareja, ¿no? Y eso no aparece como un problema del cual me pueda quejar, sobre el cual pueda pensar, sobre el cual yo pueda comprender que hay formas materiales de existencia diversas a esta. Efectivamente, yo puedo vivir toda mi vida pensando que me golpea porque me quiere o porque me lo merezco o porque es lo que conozco o porque no hay otro modo. Entonces, problematizar aquel sufrimiento o aquel modo de lazo marital supone necesariamente que echar a andar las asociaciones, el pensamiento crítico respecto de eso, y a veces otras operaciones que no son solo analíticas, la resolución, ¿no?, de ese sufrimiento va a pasar necesariamente por cuestionar una serie no menor de cosas. Patriarcado, machismo, herencia familiar de origen, movimiento en torno al alrededor, efectos sobre los hijos de ese matrimonio, y una serie no menor de cosas, las amistades, etcétera. Entonces, toda resolución de un síntoma no deja inmune a todo un sistema, digamos, no solo fantasmático, concretamente político, que rodea a la persona. La gran mayoría de los finales de análisis generan ruido. En el mejor de los casos, no dejan inmune a nadie. ¿Sí? Eh, y esa es otra parte interesante del trabajo con el síntoma. ¿Sí? Incluso hay algunas citas que plantean que, hasta freudianas, que hay personas que de algún modo el síntoma permite que el sistema quede intacto. Lo vamos a ver incluso con el caso Dora. Estoy haciendo un spoileo, pero definitivo de la última clase. Vamos a ver que en Dora, los síntomas histéricos de Dora permiten que el sistema no se mueva. El sistema de cambalaches, de amoríos, ¿sí?, y de repartición de las mujeres entre el señor K, el padre de Dora, etcétera, el síntoma denuncia ese sistema, pero al mismo tiempo permite que no se mueva. Entonces, politizar el síntoma es una cuestión muy sensible y muy importante en la orientación de la cura psicoanalítica. Ujú. Por eso digo que remover el síntoma no deja intacto a nadie ni nada, ¿sí? Bueno, produce estragos potentes. Digo estragos en el mejor de los sentidos de la palabra, no me refiero al estrago materno y esta cosa. Mm. Bueno, de mi parte hasta acá. Lamento no poder leer más citas, pero ya para las siguientes clases vamos a entrar desde el vamos y podremos detenernos en más detalles. Así que en estos últimos minutitos, si alguien quiere aportar algo, preguntar algo, comentar algo, bienvenida, bienvenido. Y bueno, comento yo breve para que tengan oportunidad también los demás que quieren comentar. Y era a partir de esto que decía Patricio, y la relevancia de este texto, o yo lo resumiría así, Rodrigo, con politizar el síntoma, ¿verdad? Esto sería como lo relevante. Y vuelvo al punto de lo que decía ahorita Patricio, me parece muy relevante porque hay como una tendencia que no sé si ustedes escuchen a negar el sufrimiento. Es decir, esto de no se queje, por qué se queja, de qué se queja, es como ahora la nueva prohibición. Incluso la misma gente, los pacientes, dicen, bueno, es que no me quiero quejar, es que no quiero ser yo la víctima. Y una imposibilidad de un sistema que los arrolla y que les quita, que nos quita, porque formamos parte de todo este sistema,
la posibilidad incluso ya del malestar. Entonces, Mm. quería comentar eso a propósito de los temas, ¿verdad? Claro Gracias. que, claro que sí. Bueno, ahí hay mucha literatura, ¿no? Desde la más mainstream, que podría ser, no sé, Byung-Chul Han, supongo que ustedes, pasando por otras literaturas eventualmente menos leídas. Por ejemplo, recomiendo mucho Japicracia, ¿no? De Eva Illouz y Edgar Cabanas, donde trabajan cómo todo el sistema induce a una suerte de positivismo permanente, donde, donde la idea de duelo, silencio, soledad, dolor psíquico, ser víctima de algo, son elementos que no tienen cabida, no tienen lugar en la cultura y son tremendamente desdeñados, ¿sí? Eh, entonces todos se tienen que identificar necesariamente con la identidad de winner o de agenciamiento. Esta es una idea que ya venía en Foucault, la idea de ser empresario de sí. Entonces, hay muchos analistas que parecieran no haber leído nada más que a Freud, digo, y no entender que los problemas van mudando y efectivamente un analista creyendo que está favoreciendo la inserción en un dispositivo psicoanalítico puede estar redoblando la violencia de un discurso social hegemónico, que por caso es no se queje, hágase responsable, haga algo y usted es responsable de su propio bienestar y de su propio malestar. Eso es lo que te dice cualquier TikToker en la esquina, digamos. Si usted es un fracasado porque es flojo, porque no le mete ganas, porque no se levanta más temprano, por cualquier cuestión de esa. Y el psicoanalista puede estructuralmente reproducir ese discurso, aunque sea con otros significantes. ¿Sí? Aquí me pongo lacaniano, ¿no? Recuerdan que un discurso en Lacan es sin palabras, es una estructura. Y a veces los psicoanalistas podemos caer en los discursos, discurso universitario sería este, de un saber, reproduciendo las lógicas contemporáneas, de todas maneras. Así que bueno, tenemos ahí literatura y desafíos, Eder, para pensar una episteme clínica que nos ayude un poquito, aunque sea, a no caer en este tipo de problemas, de precipitarnos a redoblar los ideales de época, creyendo que estamos haciendo algo muy inédito y muy psicoanalítico cuando no. Bien. Creo que está Edith, si no me equivoco, levantando la mano física, ¿no? Sí, sí, pero me parece que va a ser medio largo, bueno, pero quería no traer otra cosa teórica, sino traer como un ejemplo de una paciente que llegó al consultorio porque tenía una licencia en el trabajo porque le dolía el pie izquierdo y ya no podía caminar. Era directora de un colegio, 800 alumnos. Y bueno, cuando ingresó con el tema del dolor del pie, después nos pusimos a hablar, a hablar, a hablar, y como que cayó en la cuenta porque ella se quejaba de que ella llamaba para tener respuesta por todos los problemas que hay en un colegio público, acá en Argentina, en Córdoba, secundario, adolescente. Es como mucho y grande, es muy problemático y una sola directora. Y con el pasar del tiempo yo le pregunté qué le decidió a ella ser directora de ese lugar, por qué decidió. Y ahí dice, bueno, del 2020 que ella decidió, y bueno, y ahí comentaba esta cuestión de la necesidad económica, de que realmente a ella no le gustaba eso, pero era una salida, el marido no tenía trabajo, después ya se quedó, después hizo otra cosa, más problemas, más responsabilidades, ¿no? Y se fue dando cuenta que al final no era el pie izquierdo el problema, sino la columna, porque con el tiempo después se fue a hacer unos estudios, y realmente el pie izquierdo no tenía nada, era la columna, hablamos del peso, hablamos de lo que ella estaba llevando adelante sola y ya no tenía más fuerza y no quería ir y no sabe cómo va a hacer para ir y terminar este trabajo que ella le toca hacer. Bueno, ¿por qué lo traigo? Por esta cuestión de lo precario, ¿no? Esta cosa que ella en algún momento del 2020 hasta hace un par de meses atrás que fue,
ella estaba asombrada porque no se había dado cuenta en qué situación había decidido tomar el trabajo. Ella lo tomó el trabajo por una cuestión económica, así como muy automática, esta es la salida, lo tomo, ya está, y ahí quedó. Y recién con la cuestión del pie izquierdo a mitad de tratamiento y ahora casi ya avanzado más es la columna, se va dando cuenta de todas las cosas. Me dice, pero porque ella como está asombrada, pero son pequeños pasos, no son grandes. Hubo toda una conversación, qué le pasó, el marido tuvo depresión, le pasó un montón de cosas a ella, entonces el marido le dijo que ella se cuidara porque ella sostenía toda la familia. Imagínate, pobre. Entonces... Entonces ella recién se estaba dando cuenta y se había animado a pedir una licencia laboral y estaba con culpa porque estaba con esa licencia laboral de 15 días. Entonces, bueno, lo traigo porque me parece que mientras que yo leía este texto me hacía acordar a ella y todas las cosas que decía eran, pero bueno, era como que si lo hubiera calco de todo esto, ¿no? Por eso es medio largo, pero No, bueno, bueno, hay cosas al medio, pero lo que a mí más ahora como más entrada ya en toda esta cuestión, mientras ella fue hablando, era como si, ¿cómo no me di cuenta? Mira, jamás lo hubiera relacionado, jamás esto. Ella hablándolo ahí fue tomando... Dice, pero si esto me dolió siempre, pero no lo sentí nunca. Dice, ¿cómo no lo puedo haber sentido? Entonces, bueno, una cosa así, pero como la gente muy como adormecida, eso me parece, muy adormecida. Bueno, lo traigo porque me pareció que iba con esto. gracias, Edith. Bueno, y el ejemplo nos permite quizás lanzar una última idea por hoy, que es que una lectura, digamos, politológica que permita mostrar que ese burnout tiene condiciones de producción, no impide que haya lecturas particulares del síntoma, ¿no? O sea, hay algunos elementos en esta pequeña viñeta que tú planteaste, como ella toma una decisión sin darse cuenta, una decisión muy central en la vida, y lo que genera el problema en el pie es la columna, ¿no? Luego el marido le dice, bueno, sobre tus espaldas recae la responsabilidad de sostener esta familia. De vuelta, la columna. Entonces, no supone, no estoy diciendo que yo haya escuchado en esta pequeña viñeta el significado del síntoma o por qué la columna. Lo que digo es que no impide tener esta lectura, si ustedes quieren, más genérica, global de los padecimientos, las precarizaciones subjetivas políticas, no impide que uno a su vez no pueda trabajar con los elementos particulares de ese cuerpo, esa posición subjetiva particular, ese síntoma localizado en determinado lugar, ¿no? Son lógicas que se componen de buena manera desde mi lectura del psicoanálisis. Digo, porque tampoco basta con decir, bueno, el mundo nos lleva al burnout, ¿no? Con eso, En ese, con eso Rodrigo, quizás en ese estamos en lo sentido, general y no trabajamos con lo particular del síntoma. Eso es lo que quería sugerir como idea. En ese sentido, nada más decir, porque entonces sería más adecuado que decir politizar el síntoma es no dejar de lado el lado político del síntoma, ¿no? Pero no hacer una totalidad de eso. Claro, o en todo caso no entender por políticas generalidades colectivas solamente, ¿sí? Me parece que el significado de política es más fino en nuestro uso desde el psicoanálisis. Se relaciona muchísimo más con la idea de que en el síntoma participa una heterogeneidad de discursos, personas, instancias, materialidades. Y el análisis de un síntoma supone echar a jugar todo eso, ¿no? En la textualidad y ver después de ahí qué se hace con eso, ¿no? En ese sentido es politizar un síntoma. Sí, y no, lo quería, quería pensar en esta cuestión también de todo lo que era su padecimiento, escuchar su dolor, por más que uno no pudiera encontrarle, bueno, esta cuestión teórica que se meta acá, sino escuchar el padecimiento de ella, el darse cuenta, sus primeras, eh, pensamientos acerca de lo que a ella le sucede, ¿no? O sus Claro, claro. posiciones Decías de tú, eso. esta es una persona que estaba funcionando en el automatismo de la productividad sin siquiera Mm. haber dado lo deteriorada y cansada que estaba.
Mm, La primera posibilidad a propósito de la idea de paciente es, oye, mira, hay razones y buenas para a lo menos estar cansada. mm, Después ya ver si se trata la columna, el pie, pero, ¿no? Como que es algo básico, pero por básico se nos olvida. Y mm, hoy es un gesto poco común en cómo está funcionando nuestra cultura. mm. Bueno, eh, salvo que alguien tenga alguna cosita final, estamos como en tiempo de cerrar, me parece. Lucy, te veo con cara, contigo cerramos. Sí, gracias. Me recordaba lo que trabaja también Ricardo Espinosa Lolas sobre el capitalismo, cómo ha creado una forma específica de Dasein, cómo es ser en el mundo capitalista que se caracteriza por estar justamente lo que traía a colación Edith, por estar fundamentalmente orientado hacia la producción, hacia el consumo y hacia la acumulación como formas primarias de autorrealización y cómo a partir de estas categorías económicas de productividad, eficiencia, competitividad, rentabilidad, pues no son simplemente herramientas de medición externa, ¿no? Sino que se han interiorizado como modos fundamentales de comprensión de sí mismos y del mundo. Y cómo es que cuando llegan consultantes, pues de pronto llegan como en esta parte del poder terapéutico, lo que plantea la lectura de coachéame, ¿no? O dime qué hacer, o cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo ser más productivo, cómo puedo quitarme este síntoma para poder seguir rindiendo en mi trabajo, ¿no? Sí. Bueno, ahí justamente dos cosas, ¿no? Primero, que bonito que cites a Ricardo, un tremendo amigo mío, chileno, él es filósofo de la Universidad de Valparaíso, y además está postulando al Premio Nacional de Ciencias Sociales hoy por hoy, en Chile. Así que sí, sus libros también de filosofía política que están basadas mucho en su lectura bueno, de los alemanes, de Hegel, de Heidegger, de Nietzsche, por supuesto también de Marx, Lacan, entre otras referencias teóricas, van dando cuenta de esto que tú muy bien señalas. Así que gracias por eso, Lucy. Eh, y por último, me parece que nos queda el desafío entonces de preguntarnos, es la pregunta que les dejo hoy, es justamente cómo quizás ir respondiendo a estas demandas, a estas típicas demandas hegemónicas en los tiempos que hoy circulan, ¿no? Como demanda de saber inmediato, demanda de herramientas, demandas de donde se presupone que se sabe cuál es la salida, ¿no? Supongan ustedes, mi tema es laboral, bueno, cómo seguir trabajando en forma eficiente sin hacer un burnout o sin que me duela la espalda. Y uno podría escuchar esa demanda y decir, ah, bueno, tengo que pensar en herramientas para que no le duela la espalda y seguir la vida tal como la sigue viviendo. Ahí estamos trabajando por la demanda del paciente, pero también estamos trabajando por la demanda del otro, del sistema capitalista respecto a ese cuerpo. Y no estamos problematizando la demanda ni interrogando la demanda. Pero tampoco somos contrarios al yo del paciente en un sentido burdo o panfleteros al modo de, bueno, usted es víctima de una sociedad capitalista que le exige y nosotros vamos a... Tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, estoy diciendo cómo no se interviene, o al menos como yo entiendo que no se interviene desde una episteme analítica. La pregunta es cómo entonces se interviene para problematizar esa demanda y para abrir otra forma de interrogación sobre su propio malestar. Y ahí ya nos empezamos a acercar al problema de cómo se instala una demanda de análisis o un síntoma analítico, la diada analista-analizante. ¿Ya? Bueno, me comprometo con ustedes entonces. Muchísimas gracias por este encuentro. De verdad un placer iniciar este trayecto. Eh, a enviarles un mail mañana durante la mañana con la grabación de esta clase y la lectura para la próxima. Y cualquier duda puntual que tengan, cuenten con mi WhatsApp, el mail, como para hacérmela saber. Sugerencias, quejas, comentarios, bienvenidos. ¿No? Un abrazo. Bueno, chao. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao, gracias. Nos vemos.